22 años han pasado desde la invasión del ejército de Estados Unidos a Panamá, donde dispusieron de 26,000 soldados de las unidades élite de los comandos navales del ejército y la división aerotransportada. Las fuerzas de defensa panameñas sumaban apenas 12,000 efectivos y el país disponía de una minúscula fuerza aérea. En pocas horas el Chorrillo ardía en llamas. Existen estimaciones de que hubo casi unas 300 víctimas entre soldados de las fuerzas de defensa y población civil. Sin embargo, no existe una cifra oficial. Otros medios de comunicación extranjeros publicaron noticias que indicaban de 3,000 a 6,000 los muertos. La invasión causó daños materiales por la acción militar y una crisis económica producto de las acciones de saqueo al comercio en general, que para muchos causó más pérdidas económicas que la propia invasión. NSTV investiga los testimonios de los protagonistas, las anécdotas de las víctimas, las escenas del saqueo, la visión de Estados Unidos sobre el ataque que terminó con la salida del dictador Manuel Antonio Noriega. Para muchos, lo que era imposible o poco probable a 22 años de lo que se llamó causa justa, Noriega regresa a Panamá a pagar por sus condenas. Hoy hay revelaciones y otros rompen el silencio. ¿Qué tal? Buenas noches, eso es TVN Investiga, a 22 años de la invasión estadounidense a Panamá. Sean bienvenidos, empezamos de inmediato. La cantidad de víctimas que dejó la incursión armada es una incógnita. Miembros de las fuerzas de defensa y civiles, especialmente del barrio de El Chorrillo, vivieron la peor de las pesadillas. María Elena Barrios tiene ese relato. Los miembros de la Fuerza de Defensa despertaban sentimientos encontrados en la población. Era una mezcla de odio, terror y desconfianza. Sus familiares resienten eso, pues muchos eran simples trabajadores que veían en la institución un motivo de orgullo como servidores de la patria. Roxana guarda cuidadosamente esos recuerdos. Ahí sí no recuerdo el capitán, el nombre del capitán, dice que le dio la orden y le dijo: Rivera, levántense todo y tome el bus porque hay que salir de aquí. Entonces Toma dice que se subió al bus y todos los demás, los compañeros, y cuando iban llegando a una garita que había allí en Amador, Paz, dice que no los gringos no le dijeron que hicieran señal, dispararon de una vez y Toma de una vez lo mataron. Ella y Tomás tenían 4 años de casados y un niño de 3 años que prácticamente no conoció a su padre. Tomás Asael Rivera, un conductor de la 5ª Compañía Victoriano Lorenzo, conocida como Los Cholos. Lo vi en una foto porque me enseñaron muchas fotos. Esa la tomaron los gringos y después a mí me la mostraron. Primero, cuando le dispararon, cayó en el timón, de ahí se fue cayendo y cayendo hasta que quedó en el estribo del bus. Fueron varios días de búsqueda. Nadie sabía dónde estaba Tomás. No está en ningún hospital, no está en ninguna parte. Entonces, ¿dónde está ese hombre? ¿Será que se lo llevaron? Yo me saltaba a los muertos buscando. En la medicatura forense te presentaban un mural cargado de miles de hombres ahí, mujeres mutilados y como tú lo quisieras ver. Y cuando yo llegué, yo me quedaba mirando esa foto y yo le decía a mi hermana de que no se te parece nadie, quizás no lo vas a encontrar, quizás todo hinchado, qué sé yo. Yo decía, no veo a nadie. Esa búsqueda los llevó al cementerio de Corozal. Habían varias tumbas sin nombre. Esperaron por la exhumación y allí terminó su incertidumbre. Yo tuve que esperar 4 meses para que lo volvieran a exhumar para que cada quien reconociera a su muerto. Usted se imagina, después de 4 meses una persona muerta, tener yo que entrar allá a esa fosa común que yo le pedía tanto a Dios que me diera la fuerza, porque yo decía que yo no quería pasar el resto de mi vida que alguien me dijera si era o no era. Yo lo reconocí por la ropa que llevaba, que fue que salió. Tomasito creció sin su padre. Él se opuso a la entrevista porque dice que la invasión lo dejó huérfano y nadie se ha preocupado con ellos.
Yo siempre he dicho, no había necesidad de esa masacre, porque para mí fue una masacre. Aparte que Noriega, ellos fueron los que lo hicieron, tal como era Noriega. Noriega se estrellaba cada segundo y cada minuto con ellos en las calles. ¿Y por qué no lo agarraban a él? Como Roxana y Tomasito, muchas familias lloran a sus muertos de la invasión. Todos tienen en común su origen humilde. El populoso barrio del Chorrillo nació con la República. Las casas de madera fueron construidas por los norteamericanos para los primeros antillanos que construirían el canal. Paradójicamente, décadas después, los mismos norteamericanos destruirían el barrio. Mi hermano me llama, párate porque se escuchan bombas. Yo no, esos son fuegos artificiales. Lo escuchaba muy lejos. Pero me dicen, no, párate. Cuando sentí que la casa tembló, pensé que la casa no iba a caer encima. Los chorrilleros pagaron un alto precio por ser vecinos del cuartel central y por sus nexos con los batallones de la dignidad. Cuando nosotros subimos, que yo iba de arriba en la 4 de julio, estaban todos los batallón dignidad regados así, porque yo vivo en un solar, y estaban armados y todo. Y comencé a gritar, porque muchos estaban sentados, de armas a un lado, y comencé a gritar, oye, corran, corran, que vienen los gringos. Y todos ellos corrieron y que, pero ¿por dónde, por dónde? Entonces todos se pusieron al lado mío con rifles. Y el cielo como que se les prestó, porque el cielo estaba negro. Y estaban bajando los mismos helicópteros. Y subían, entonces, es como si usted está aquí, no, venían aquí. Como ellos una vez enfocaron, que estaban al lado mío, estaban con rifles, comenzaron a tirar. Y esa gente comenzó a huir. A primeras horas del 20 de diciembre, todos entraron en pánico. Mientras se preparaban para dormir, el ensordecedor estruendo sacudía la noche. Era apenas el inicio de la pesadilla. Aquí, toda esa entrada, hombres, mujeres, niños, porque cuando los gringos decían, párense, párense, como mucha gente no sabía, no se paraban y ahí mismo comenzaba la ráfaga de bala. Encontramos muchas versiones de lo que pasó durante esa noche y las horas siguientes. Unos hablan que existe una fosa común, otros lo niegan. Yo no he sabido eso de que aquí hay fosa común. Yo sé que lo agarraron, hasta donde yo vi que agarraron los cuerpos y los quemaron. Todos. La gente del gobierno de Estados Unidos con el padre ese abajo de la iglesia. Nosotros recogimos los cadáveres que existían en las principales ciudades del país. Los que fueron reclamados fueron entregados a sus familiares, pero realmente siento que durante esos primeros 3 años de gobierno en que yo fungí como Procurador General de la Nación, no se inició una investigación en cuanto a fosas comunes. Hay personas que ni siquiera, tengo a mi hermana que tiene un hermano que ni siquiera hasta la fecha lo han encontrado. No lo he encontrado. Y es mi hermana por parte de papá. Jamás lo han encontrado. Y así hay cantidades de personas que no saben todavía de su familiar. Eran como 3 palas de estas y abrían el hueco y le echaban a la gente. Como así, y le podían toda la escombro de la modelo. Y el cuartel central, todas esas piedras las tiraron ahí. Y ahí se quedaron entonces algunos cuerpos. En el Chorrillo todos comentan la historia de Bor Lee Brown, una mujer que llegó a vivir allí en la década del 70 y donde nacieron sus 6 hijos. Vivían en una casa de cemento, pero que a los pocos minutos de iniciado el bombardeo se incendió por completo. La única forma de escapar con vida era saltar al vacío. Cuando vimos le pedimos help, help, y los soldados nos decían jump, jump. Y nosotros pensamos, pero ya no podía la calor de la candela. En la caída todos sufrieron lesiones. Ella se rompió el fémur, su nuera perdió la dentadura y su nieta también resultó afectada. A ella, yo la tuve que tirar abajo. Una pelada que nació bien, hasta que se cayó. Ahora sufre de ataque epiléptico, no habla. Pero la que pagó el precio más alto fue Rita, su hija menor. Tenía solo 18 años. Rita quería que yo me tirara primero y le dije, no,
Yo los quiero ver a todos allá abajo. Ella decía, mamá, tírate tú primero. Yo, no, tírate tú. Cuando Gisela le gritó, la difunta le gritó, tírate, no, tira, que no, le decimos no. Sí, tírate, no. Dije, no, mi mamá, yo, tírate. Y cuando ella se tiró, ella cayó. ¿Ella se cayó y se levantó bien? Ajá, estaba bien. Después, a los días comenzó le fue saliendo el golpe, sí. Y la internaron en neuro. Ahí vieron que la cervical. Después de eso, ahí mismo en el Santo Tomás, ella comenzó a perder la vista, ella no veía mucho. Y me decía, mamá, yo no veo. Y hasta el sol de hoy, mi hija no ve. Era estudiante de la profesional, llevaba una vida como las demás jovencitas del Chorrillo. Su mayor anhelo era graduarse y le faltaba poco para lograrlo. Pero el daño fue irreversible. Perdió la vista y a pesar de las cirugías y terapias, sus piernas no le respondieron más. Ahorita no se pudo graduar, ¿verdad? Mi hija hubiera sido una buena profesional. Ahí donde está, ella tiene una mentalidad. Quisimos conversar con Rita, pero no accedió. Se siente decepcionada de tantas promesas incumplidas. Vive confinada en un pequeño cuarto superior del que no puede bajar. Su madre no puede llevarla a las terapias, pues nadie quiere ayudarla con el traslado, ni con los exámenes y una serie de necesidades. Pero esta misma noche, Borlí perdió a su hijo. Él, junto a sus vecinos, corrían por las calles del barrio, convertidas en campo de batalla. Porque iba a salir por el zaguán, me contó el Gillo. Él iba a salir, pero oyó a Lulú y grita, ayúdeme. Una vecina de nosotros que estaba inválida. Y él entró y la sacó. Cuando Porky sacó a Lulú, ahí mismo le tiraron un tiro aquí. Una explosiva. Y él cayó con Lulú. Y el padre aquí de la iglesia de Fátima, a los días lo quemó. Pasará un aniversario más de la incursión militar de la gran potencia, que según los chorrilleros solo les trajo pérdidas, especialmente de valores y de seres queridos. Después de la invasión ha venido todo esto. Después de la invasión, esa es la perdición del Chorrillo. Sí, han dejado esto manga por hombro, que la vida uno no vale así ya. La gente le perdió el valor a la vida. Sí. Por eso, si los gringos no hubieran hecho esto, a lo mejor la casa había no hubieran caído encima de pobreza, pero no hubiéramos estado viviendo como estamos viviendo ahora, con dolor en el alma. Volverán los actos de recordación y las cámaras de los periodistas. Algunos seguirán esperando por ese cambio de vida que nunca llegó. Otros continuarán dispuestos a contar sus historias. Tal vez en 20 años más, pocos recordarán la noche que vivieron el 20 de diciembre de 1989. El regreso de Manuel Antonio Noriega para estas fechas trae recuerdos de lo ocurrido en la invasión. Adicional a los cientos de muertos, el país quedó en la bancarrota y esta intervención militar provocó el peor saqueo de la historia de la República, que dejó a miles de comercios en la ruina. Para muchos, el saqueo de 1989 fue provocado por la liberación de los detenidos de la cárcel Modelo durante la noche de la invasión. Otros señalan a grupos simpatizantes a las fuerzas de defensa. Pero para el catedrático Marco Gandásegui, el saqueo fue una táctica de guerra de Estados Unidos. Una vez que ya controlaban la situación, habían derrotado toda la resistencia de la fuerza de defensa, ¿no? Comenzaron a crear condiciones para que la población civil saqueara el comercio local. Comenzaron por abrir los supermercados. Momentos de anarquía y un hormigueo de gente en la calle que hacía cosas espectaculares son parte de los recuerdos del camarógrafo Abraham Pipe Terán,
quien grabó la invasión y el saqueo para la cadena NBC. Vi gente que entraba a las agencias de carro y salía con carros nuevos y andaban rodando por las calles con unos carros nuevos con los forros y todo puesto y sin placa. Incluso vi gente robándole las mercancías que otros ya habían robado. Los únicos lugares que nunca robaron fueron las librerías. Los comercios rompían las vidrieras y entraban a empujones. Mucha gente murió desangrada porque se cortaban con los vidrios. Pero tampoco nunca olvidará una imagen. Estaban saqueando toda la avenida central, ahí en la 5 de Mayo, y había un cordón de tanquetas y de soldados norteamericanos que estaban apostados al lado del Museo Antropológico y no hacían nada. En ese momento decidió grabar. Y para sorpresa mía, los policías, los militares norteamericanos, no le hacían nada a los que estaban robando, pero cuando yo me puse a grabarlos a ellos, que estaban apostados ahí, la gente robando, a mí fue que me detuvieron. Los saqueos se extendieron por toda la capital, incluyendo Vía España, El Dorado, Juan Díaz y San Miguelito, donde desvalijaron varios comercios que siguen allí, como el supermercado El Fuerte y el Super 99, que entonces era un gago. En ese tiempo sí estaba recién inaugurado. El Fuerte ya estaba también, pero era fuerte, ¿no? Pero fue más débil, pues se llevaron todas las cosas. Allí el Banco Nacional tampoco se salvó. Eso también abrieron la bóveda. Ahí vea, ufa, plata. Luego, y repito, yo no me bajé porque yo andaba en el taxi. Digo, no, me deja que otro robe. Para esa época la banca en Panamá estaba cerrada y encima las aseguradoras no cubrían daños por guerra. Esto significó un doble sacrificio para los empresarios, no tener seguro y encima tener que aportar fondos propios para levantarse. Se hablan de 600 millones de dólares en pérdidas en el saqueo que hubo en el año 89. Nunca se podrá cuantificar exactamente, pero yo creo que es una cifra bastante aproximada. 20 años después, Guillermo Ford confirmó que los empresarios tuvieron que levantarse solos. El gobierno no lo hizo. Panameño formalmente nunca hizo ningún reclamo. Nos dedicamos a reconstruir el país con lo que teníamos y gracias a Dios lo logramos con todos los panameños y panameñas que colaboraron. Pero los daños no solo fueron materiales. Ricardo Mangravita protegía su negocio del saqueo cuando fue herido. De repente, 3 tanquetas por todo lo que era Villaporra desde la calle Belén, que se divisa la calle Belén hacia el supermercado de nosotros, comenzaron a dispararnos. O sea, yo lo único que recuerdo era la balacera que se formó. Una de las balas le dio en una pierna pues y se la destrozó completamente. No, 5 personas fuimos heridas en esa operación que tuvieron los gringos que a la final, como decimos nosotros, manda una carta que se habían equivocado, que ellos se habían equivocado y era un acto de guerra y como Panamá le había declarado la guerra a los gringos, ellos no iban a pagar ningún tipo de indemnización. Lo veo, y no lo creo, el rico y el maleante mano a mano en el saqueo. Para el cantante y compositor Pedro Altamiranda, las bajezas y las virtudes del pueblo panameño quedaron demostradas en el saqueo. Aquí Rabiblanco saquearon la famosa Casa del Recuerdo. En casa de Rabiblanco están el uniforme blanco del general, el cortador de tabaco, alfombras persas y jarrones que se llevaban para sus casas de hogar. El cangrejo, la cresta. Por eso le dedicó una canción al saqueo, en la que canta sobre el robo de ambulancias y empresarios que quemaron sus negocios para cobrar el seguro. Lleva en carretilla de súper un ataúd con su muerta. El coro dice, lo veo y no lo creo, el rico y el maleante mano a mano en el saqueo. Así fue. Rico y maleante unidos. Cuando yo me meto, lo primero que encuentro fue una cajetota llena de galletas. Janet Avellán solo tenía 12 años cuando se metió al saqueo.
No sabe por qué lo hizo, pero está arrepentida. Dice que ni siquiera supo robar. No, nada me sirvió. Eso sí, nada me sirvió. Nada me eché el viaje, el susto y más nada. Prohibieron las garantías y el fin consigo. En Panamá nadie quiere volver a vivir aquellos difíciles días en que el juega vivo y la pérdida de valores se apoderó del país. Prohibido olvidar. Prohibido esperar respuestas. Prohibida la voluntad. Prohibidas las discusiones. Prohibida la realidad. Prohibida la libre prensa. Y prohibido el opinar. Precisamente 22 años después de esta invasión, Panamá goza de una economía estable y robustecida, a tal punto que no sufrió los embates de la crisis que afectó a las grandes potencias entre los años 2008 y 2010. La situación económica de Panamá es de las más sólidas de Latinoamérica. El año pasado el país registró un crecimiento del 7.5% y para este año se vaticina de 10%. Se estima que para el 2012 el crecimiento baje a 6% producto de una desaceleración en toda la región. Recuerden que pueden enviar sus comentarios sobre lo ocurrido hace 22 años en la invasión a Panamá a nuestra cuenta de Twitter, @TVN Noticias, con el numeral o hashtag TVN Investiga, o también el hashtag Viví la Invasión. Bien, amigos, vamos a la primera pausa. Al volver hay más. No se muevan, tenemos muchas cosas interesantes para todos ustedes. Volvemos. Al volver, mientras el país era bombardeado, a ellos les tocó tomar posesión en una base militar. Lo que le vamos a decir, si ustedes lo oyen, no puede salir de aquí. Ya 2 de ellos desaparecieron, pero sus anécdotas quedaron para la historia. Conversamos con quien fuera el comandante de ocupación del Comando Sur de Estados Unidos. La realidad es que la nuestra inteligencia, donde estaba Noriega exactamente, no era muy buena. Nos revela datos de cómo se montó la estrategia para invadir a Panamá y sacar al exdictador Noriega. Esto es TVN Investiga, a 22 años de la invasión. Ya regresamos.